Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, yo creo que estamos asistiendo al agotamiento, o más bien dicho, al fracaso y al sinsentido de esta forma de desahogar el proceso legislativo. En las Comisiones Unidas se ofreció que íbamos a hacer un debate en lo particular de cada una de las reservas, lo cual, como hemos podido constatar, no se ha cumplido. Ahora resulta que el método Penchina es mucho más democrático que el que estamos siguiendo, aquel de más barato por docena, en donde habría que presentar en las Comisiones Unidas en un paquete, durante una intervención de 15 minutos, toda nuestra intervención. Y lo cierto es que este maratón del absurdo se ha convertido en un proceso de simulación, donde algunos están más preocupados de que si fue correcto que le marcaran el penal a México, o si la lesión de Neymar va a eliminar a Brasil en la semifinal del Campeonato Mundial de Fútbol. Y yo en lo particular no estoy dispuesto a seguir legitimando este proceso de simulación, pero tampoco me voy a quedar callado. Y voy a presentar en un solo acto las 11 reservas que me quedan, sin hacer necesariamente el uso de los 55 minutos que me corresponden para hacerlo. Pero creo que esta forma de discutir ya no tiene ningún sentido seguirla aplicando, porque es denigrante para el Congreso y es indigno para que quienes queremos reivindicar nuestro trabajo legislativo no encuentre eco más que en el uso abusivo de una mayoría que no solamente no quiere discutir, sino que ni siquiera está dispuesta a escuchar. Por eso no quiero dejar de referirme en los artículos 86, 89, 90 y el 14 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión sobre las medidas que realmente deberían adoptarse para fortalecer las concesiones públicas, la pluralidad de los medios y también las concesiones sociales, comunitarias e indígenas, a los cuales en el dictamen se le establece, por ejemplo, en el artículo 86, una sobreregulación que les va a impedir a muchos medios públicos tener acceso a la concesión cuando no puedan acreditar el acceso pleno a todas las tecnologías. Ya veremos cuántos municipios que pudieran tener la posibilidad de una radio pública en su circunscripción territorial cumplen por las limitaciones de sus recursos con ese requisito. Como también en el dictamen prevalece la restricción para que las concesiones de uso social puedan comercializar por lo menos el 20% de su programación total, bajo el argumento absurdo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión de que esto constituiría una competencia desleal, cuando en realidad las asimetrías a las que se refieren frente a los monopolios, pues resulta absurdo pretender encontrar una competencia desleal entre la radio comunidad indígena de los Altos de Chiapas o la radio de la montaña de Guerrero frente a los grandes consorcios de la radio que tienen filiales, cadenas y repetidoras en todo el país. Y a esta restricción ahora le suman prácticamente la muerte del Moscar y el Mossofer en el artículo 144, cuando aquellas televisoras en el área de la televisión restringida repliquen la señal de la televisión abierta, tendrán que pagar el derecho de autor a los intérpretes, a los autores, a los productores, que les corresponde pagar a las televisoras que detentan estas concesiones abiertas,
pues ellas son las que comercializan la publicidad que se replica en la programación de la televisión restringida. Yo creo que en el artículo 90 debería establecerse condiciones reales para la apertura y democratización de los medios. Por eso hemos insistido en que debe garantizarse un porcentaje mínimo para cada tipo de concesión, que de acuerdo a nuestra propuesta debería ser en lo fundamental 1/3 del espectro en todas las áreas de la prestación de los servicios, tanto la radio, la televisión, como incluso la telefonía, a las concesiones sociales y a las concesiones públicas. Y eliminar cualquier otra restricción que se pretende establecer para romper con la autonomía de muchas de las concesiones sociales, en este caso las que detentan las instituciones de educación superior, a las cuales de entrada se les quiere negar el acceso a mayor financiamiento cuando pueden tener una cobertura mucho más amplia y constituir alternativas reales de comunicación, como hemos visto con la Radio Universitaria de Chihuahua, la televisora de la Universidad de Guadalajara, el Canal 11 de televisión, y cómo podría consolidarse no solo el canal del Congreso, sino la propia señal de la televisión de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay asuntos muy destacados que deberían abordarse con responsabilidad, particularmente el capítulo que se refiere a la colaboración con la justicia, donde en el artículo 189 y 190 se incurre no solamente en injerencias indebidas respecto a los derechos de los ciudadanos, sino en violaciones claras a los preceptos constitucionales, como representa la intervención de las comunicaciones de los ciudadanos sin que medie orden o mandato judicial, pues se obliga a los concesionarios a atender todo tipo de mandamiento por escrito, fundado y motivado por la autoridad competente. Bajo esta disposición se permite la intervención de comunicaciones sin orden judicial, lo cual es contrario a la letra de la Constitución, que señala que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición del titular del Ministerio Público, de la entidad correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. También se establece indebidamente la retención de datos personales durante 12 meses con posibilidad de prórroga de 12 meses adicionales en sistemas de almacenamiento electrónico bajo resguardo de los concesionarios, lo que podría permitir la localización geográfica, la intervención de comunicaciones privadas, dejando en manos de particulares la posesión y disposición de los datos personales de los ciudadanos, afectando el principio constitucional expreso de que las comunicaciones son privadas e inviolables, como lo estableció la reciente reforma al artículo 7º constitucional, que señala: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódico, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y de opiniones. Por eso hacemos estas propuestas de modificación
a los artículos 189 y 190 para respetar el precepto constitucional, evitar las injerencias indebidas de la autoridad y garantizar el derecho a la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos bajo cualquier medio y la libre circulación de las ideas. Y finalmente, en los artículos 211, 223, 256 y 258, es necesario fortalecer los derechos de las audiencias y garantizar el libre acceso de la sociedad en su conjunto a las tecnologías de la información y de la comunicación, para lo cual debería establecerse con toda claridad que en los programas de cobertura social se deberían establecer políticas públicas para el acceso a las tecnologías de la información y alfabetización digital que garanticen el dominio público del conocimiento y protección de la diversidad cultural, así como el apoyo de la investigación científica y tecnológica y el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura. Como debería establecerse en el artículo 223, como uno de los aspectos fundamentales de la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, el obligar a garantizar la pluralidad en los contenidos. En el artículo 256 sobre el servicio público de radiodifusión, deben de presentarse condiciones de competencia y calidad, pero estableciendo como derechos mínimos de las audiencias el recibir información clara, veraz y sustentada, a que el tiempo dedicado a anuncios publicitarios no sea mayor al estipulado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación, a recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad y que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, ejerciendo, por supuesto, el derecho de réplica y delimitando su acción a los lineamientos únicos que sobre contenidos televisivos y radiodifusión emita el Instituto Federal de Telecomunicación. Y en ello, dentro de esos lineamientos, tener claridad en las funciones del defensor del derecho de las audiencias para que los radioescuchas o televidentes puedan formular sus reclamaciones y dar por satisfecho ese derecho que debe ser plenamente ejercible. A mí me hubiera gustado debatir con los senadores, con las senadoras de esta Cámara estas ideas, pero es lamentable que convirtamos nuestro esfuerzo y trabajo legislativo en un acto de trámite burocrático que incurre en una profunda simulación. Muchas gracias.